Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos planteándonos la respuesta a una pregunta que todos nos hemos debido hacer en algún momento. ¿Cómo debo leer la Biblia? Primero que nada, es importante saber que se han establecido muchos métodos para leer la Biblia. Tal vez has intentado algunos o intuitivamente tú mismo has establecido los tuyos, pero no existen reglas que estrictamente debas seguir para iniciar o continuar la lectura de la Biblia. Lo más importante es la intención con la que lo hagas, pues Dios conoce todas las cosas. Y si te acercas con fe, creyendo que Él te enseñará, ciertamente te enseñará, pues la Biblia no es un libro que comprendamos por nuestra propia inteligencia, pues la Biblia es la palabra de Dios, por lo cual es una palabra viva que no solo podemos aprender para enriquecer nuestro conocimiento, sino que ella transforma nuestra vida. En ella hallamos vida y este aprendizaje es por revelación, si puedes creer. Por esto, al acercarnos a ella, debemos hacerlo de una manera humilde. ¿Y cómo hacemos esto? Antes de leerla, puedes hacer una oración pidiendo a Dios que te guíe y enseñe, pues su palabra nos enseña que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Hay muchas versiones de la Biblia, lo cual puede ser muy confuso, por lo que debes tener en cuenta lo siguiente. Las versiones Reina Varela son las más usadas por los cristianos evangélicos, en especial la 1960. Estas versiones contienen los 39 libros del Antiguo Testamento que el pueblo judío considera que son las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesús dio testimonio de que esto es así, y los apóstoles y primeros cristianos continuaron esta enseñanza. Además de estos, contiene los 27 libros del Nuevo Testamento, que fueron seleccionados por la coherencia en cuanto a sucesos y enseñanzas que encierran la vida y ministerio del Señor Jesús y de los primeros cristianos. Esta es la versión que yo uso para realizar los estudios y personalmente. Tal vez tú tienes una versión de la tradición católica, aunque esta usa un lenguaje diferente. En cuanto a lo que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento, guarda las enseñanzas tal cual como el canon hebreo y cristiano establece. Pero en la mitad de tu Biblia encontrarás unos libros llamados deuterocanónicos, también conocidos como apócrifos. Se les llama así a los 14 libros que han sido agregados al Antiguo Testamento o a la historia del Antiguo Testamento. Estos libros no forman parte de la Biblia hebrea, aunque sí hacen parte de la cultura de los hebreos. Además, estos contienen enseñanzas que no son consistentes con la enseñanza bíblica general, en la cual no hay contradicciones si la analizamos con mucha atención y detalle. Si tu Biblia no es del grupo de versiones que hacen parte de la Reina Varela o las versiones utilizadas por los cristianos evangélicos, no te preocupes, léela. Pero si te encuentras con un libro adicional o notas que faltan versículos como en algunas versiones, para notar esto debes darte cuenta si tu Biblia trae un puntico, una rayita e indica el número del versículo, pero omite el texto que corresponde a este. Esta situación ocurre en algunas versiones. Por lo tanto, mira con detenimiento e indaga por qué existe esta diferencia, pues la misma Biblia nos advierte que añadir o quitar algo de la escritura es absolutamente grave. Afortunadamente, hoy contamos con muchas herramientas en internet y solo con una búsqueda puedes resolver tu inquietud, pues hay páginas que contienen diferentes versiones de la Biblia y en estas podrás hacer comparaciones y encontrar esos versículos que pueden faltar
a tu versión o que son añadidos. En este canal encontrarás un video que nos habla acerca de la historia que nos narra la Biblia. Te invito a verlo para que tengas una perspectiva más clara de qué encontrarás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ya viste el video, habrás notado que los libros del Nuevo Testamento continúan la historia del Antiguo Testamento. Es importante que tengas en cuenta que no hay una manera correcta o una incorrecta de leer la Biblia, pues ella misma no nos indica cómo debemos hacerlo. Si tú eres una persona que ha leído la Biblia, que tienes conocimientos al respecto, te recomiendo que intentes leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto funcionará para ti perfectamente porque tienes un conocimiento general y al leerla de esta manera tendrás una experiencia única. Y si tú eres una persona que aunque sabes que Dios existe, crees en Él, pero no le has conocido desde lo que Él en su palabra quiere enseñarte, mi recomendación es que inicies la lectura en el Nuevo Testamento, pues los cristianos hacemos parte de un nuevo pacto que es por medio de la fe en el Señor Jesús. Pues aunque todos somos pecadores, Dios ha tenido gran piedad de nosotros y quiere salvarnos. Por esta razón envió a la tierra al Señor Jesús, quien es nuestro único y gran Salvador. Este había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la que en la historia que nos habla de la vida del Señor Jesús encontramos muchos pasajes en los cuales se hace mención de personajes, situaciones y profecías del Antiguo Testamento. Por lo cual te invito a que mientras lees y te encuentras con uno de estos pasajes, lo busques y leas en el Antiguo Testamento, encontrando una conexión, la cual es muy importante. Tal vez tu Biblia sea de estudio y en la parte lateral o inferior te indique dónde ubicarlo. Si no es así, simplemente acude a Google u otro buscador. En la barra de búsqueda vas a ingresar o colocar referencias del versículo que lees o donde dice esto o tal cosa en el Antiguo Testamento y listo, habrás encontrado la conexión o el cumplimiento de alguna profecía en tu búsqueda. El Nuevo Testamento es muy importante, pues en él hallamos las buenas nuevas de salvación, es decir, las buenas noticias que Dios trae a tu vida. Pues sin importar cuál sea tu condición o situación, Dios te ama y quiere sanar y transformar y salvar tu vida. Que hay gran esperanza para ti si crees en el Señor Jesús y en sus palabras. Una vez leas uno por uno los libros del Nuevo Testamento y llegues a una pequeña carta llamada Epístola Universal de San Judas, te invito a que te detengas, pues te encontrarás con el libro de Apocalipsis. Este libro es descrito por su autor como la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El lenguaje de este libro está lleno de simbolismos y figuras que pueden ser confusas e intimidantes. No te estoy diciendo no lo leas, solo te recomiendo hacer una pausa. Iniciar a leer la Biblia desde el Génesis. Leerías todos los libros del Antiguo Testamento, leerías nuevamente el Nuevo Testamento y dejarías para el final el Apocalipsis. Si haces esto, te será más fácil tener una mejor comprensión, pues tendrás una medida de fe mayor a la que tenías al iniciar a leer la palabra de Dios. Acá tienes algunos tips para tener en cuenta durante la lectura. Muchas veces leemos la Biblia de esta manera. La abrimos y de las páginas que aparecen leemos un poco. Esto tal vez te pasa porque en tu día a día no has programado un tiempo para la lectura. Disponte a separar unos minutos cada día para la lectura de la Biblia. Tú sabrás cuál es el momento más indicado para hacerlo. Esto te permitirá tener un plan de lectura en el cual inicies un libro y cada día retomes la lectura justo donde la dejaste.
Una vez termines cada libro, pasarás a otro. Haciendo esto, notarás que hay libros muy cortos, pero que sus enseñanzas son profundas. Otro tip es que al momento de leer un pasaje bíblico, te hagas las siguientes preguntas. Las respuestas las hallarás en el mismo pasaje o texto que estás leyendo o en las referencias del mismo, es decir, en otra parte de la Biblia donde se dice lo mismo. Las preguntas a tener en cuenta son: ¿quién lo dijo? Es decir, ¿lo dijo Dios? ¿Lo dijo un profeta citando la palabra de Dios? ¿O lo dijo por sí mismo? ¿Lo dijo el Señor Jesús? ¿Lo dijo un apóstol? Etcétera. ¿A quién se lo dijo? ¿Al pueblo de Israel? ¿A un personaje en específico? ¿A nosotros los cristianos? Etcétera. ¿Por qué lo dijo? ¿Porque quería enseñar? ¿Porque quería corregir? ¿Porque quería hacer un juicio? ¿Porque quería declarar algo que iba o va a suceder? Etcétera. ¿Para qué lo dijo? Para que a quien se lo dijo corrigiera una acción, para que creyera algo, para que entendiera algo, para que hiciera algo, etc. Otras preguntas que debemos plantearnos al leer la Biblia es: ¿qué enseñanza me deja este pasaje o texto que acabo de leer? ¿Cómo puedo aplicar estas enseñanzas a mi vida? Y otros datos para tener en cuenta. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, tal como nosotros la conocemos hoy día. Estos fueron agregados posteriormente con la finalidad de facilitar la ubicación de los textos y sus referencias. Es decir, que estos son solo una guía, lo cual resulta muy útil, pero nuestro cerebro los registra como parte de la Biblia, lo que a veces nos lleva a divorciar los textos. Por esto es importante que al leer una porción bíblica tengamos en cuenta lo que se dice antes y después, además de las preguntas que indicamos anteriormente. Algo similar pasa con los títulos y los subtítulos que encontramos en nuestra Biblia. Aunque son muy útiles, es importante tener en cuenta que estos son añadidos y no hacen parte de los escritos originales, es decir, que son referencias para ubicar fácilmente los textos o pasajes en la Biblia. En la Biblia encontramos una historia en la cual ciertas personas se acercaron al Señor Jesús y Él les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. De estas palabras del Señor Jesús debemos comprender la importancia de leer la Biblia, la importancia de acercarnos a la palabra de Dios. Pues Él les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Es decir, que si ignoramos o pasamos por alto lo que la Biblia enseña, cometeremos errores, cometeremos equivocaciones. En razón de esto, debemos leer y aplicar las enseñanzas de la Biblia, puesto que en ella nos es revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor también les dijo que ignoraban el poder de Dios. Es decir, que para Dios no hay nada imposible. En Él hay todo poder. En razón de esto podemos afirmar que al leer la Biblia, al acercarnos a la palabra de Dios con una disposición, una intención de corazón sincera, el Señor revelará en nuestra vida su voluntad y por su poder Él transformará nuestra vida y hará grandes maravillas en ella. Y en otra escritura el Señor Jesús nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios te bendiga, te esperamos en un próximo video y cada día de tu día saca un espacio para acercarte a la palabra de Dios. Esto traerá grandes bendiciones a tu vida.